Cuando se elabora una norma, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son los objetivos que perseguimos con ella. Esta mañana hemos asistido al respecto del debate sobre la ley del ERA a un espectáculo que, bajo mi punto de vista, es absolutamente lamentable, y es aquellos discursos de políticos que se escudan en la burocracia para dejar sus funciones. Porque la dejadez de funciones en esta Cámara no se hace con criterios técnicos, sino por criterios políticos. Y resulta doloroso ver cómo sistemáticamente en un Parlamento nos escudamos en un informe que no es vinculante para justificar una votación política y justificar un posicionamiento político que tiene otros criterios. Hablo de los objetivos porque es importante ver la trayectoria de este Gobierno en relación con el deporte. En muy poquitos años, desde 2009, hemos visto recortar el presupuesto de deportes en más de un 65%. Al principio de la legislatura le decíamos al consejero que el deporte era el patito feo de la consejería, ya lo ha dicho el portavoz del grupo proponente. La eliminación de la denominación de la propia consejería dice bastante. Insisto, por lo tanto, en la pregunta. Cuando hacemos una ley del deporte, nos tenemos que preguntar ¿para qué y para quién? Me gustaría también responder a la portavoz de Izquierda Unida cuando dice que es el Gobierno quien debería liderar este proceso. Me gustaría mencionarlo porque da la sensación en demasiadas ocasiones que a los diputados o a algunos diputados de esta Cámara se les olvida que estamos en una Cámara legislativa. Y no sé cuál es el problema en que los grupos de la oposición presenten proposiciones de ley. Que los propios grupos de la oposición o que algunos grupos de la oposición consideren negativo que la Cámara legisle dice bastante de la calidad democrática de este Parlamento y del papel que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se hace al respecto del Gobierno cuando se otorga la capacidad legislativa al Ejecutivo en lugar de a la Cámara, a la Junta General, que es a quien le corresponde. El consejero dijo al principio de la legislatura, en una comparecencia, una frase que nos llamó mucho la atención y era que el deporte es un elemento neutro y que no hay nada moral e inmoral en su práctica. No podemos estar más en desacuerdo y, desde luego, no nos sorprende que quienes conciben la práctica política como un mero ejercicio de gestión, y hoy hemos visto precisamente a lo que me refiero, decía, no nos sorprende que quienes conciben la práctica política como un mero ejercicio de gestión sean los mismos que renieguen de la potencialidad del deporte como herramienta de cambio. Aquí decidimos, de la misma manera que en muchas otras ocasiones, pero hoy al respecto del deporte, si usamos el deporte como una herramienta de difusión de valores neoliberales o como una herramienta de inclusión social. Si queremos una ley de deporte que sirva a la segregación de élites o un mecanismo de inclusión al servicio de la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es el deporte? ¿Cuál debe ser su función? Son preguntas fundamentales para atajar esta votación. Normalmente se suele hablar de la lucha contra el racismo, por ejemplo, o contra las violencias machistas en el deporte. Nosotros vamos más allá. No creemos que haya que quedarse en la erradicación de las violencias machistas del deporte. Lo que consideramos es que el deporte es un elemento fundamental o puede ser un elemento fundamental para erradicar el racismo o las violencias machistas del conjunto de la sociedad. Nos parecen muy importantes algunas cuestiones que el Partido Popular plantea en esta ley y nos parecen importantes por cuestiones además contradictorias. Manifestamos, como no puede ser de otra manera, un profundo desacuerdo en algunos de los puntos de vista de los que parte esta ley. Y desde luego no lo vamos a ocultar porque si vamos a apoyarla, y la vamos a apoyar, la toma en consideración, es precisamente porque creemos que se puede cambiar ese punto de vista y creemos y apostamos por ese consenso del que otros grupos parlamentarios han hablado. No nos gusta el marco del que parte, precisamente por a quién va dirigido. No queremos una ley de deporte dirigida a las federaciones, a los clubes, ni siquiera a los deportistas. Tiene que ir más allá. Es evidente que todas estas organizaciones tienen que estar incluidas, pero queremos una ley de deporte que se dirija al conjunto de la sociedad asturiana. Y es por eso que en el otro polo ponemos algo positivo y es la apertura del campo del deporte a otras cuestiones, sobre todo a través del ámbito escolar y del ámbito de la salud. No puedo dejar de mencionar también otra intervención de Izquierda Unida y de Ciudadanos cuando piden
que para presentar una ley en este Parlamento se haga un trabajo de consenso previo. Y es que, insisto, no sé a qué jugamos cuando venimos aquí a defender ciertos posicionamientos políticos. Me gusta mucho escuchar al portavoz socialista, a Fernando Lastra, porque en ocasiones estoy de acuerdo con él y en otras ocasiones no, pero por lo menos los argumentos que utiliza podría decir que no son falaces. Cuando el portavoz de Ciudadanos baja aquí a decir que para presentar una ley, de la misma manera que hizo la portavoz de Izquierda Unida, tiene que haber un consenso previo y que el texto se tiene que elaborar conjuntamente por los grupos políticos, lo único que están pidiendo ustedes es que se saque la política de los canales formales. A mí me gustaría que alguna vez respondan ¿para qué sirve la tramitación parlamentaria o para qué sirve una ponencia en la tramitación de una ley? Cuando ustedes lo que pretenden es cortar precisamente el carácter legislativo de esta Cámara a través, como plantea, por ejemplo, la portavoz de Izquierda Unida, de que solo presente leyes el Gobierno. Somos... Silencio, señorías. Silencio, señorías. Está en el uso de la palabra la señora Montejo. Le ruego respeten a quien está en el consenso parlamentario tiene unos cauces que posibilitan enmendar leyes. Y hay una ponencia que permite modificar textos legislativos y hay un margen de acción muy amplio. Y lo que es un dolor, porque no tiene otro nombre, lo que es un dolor es que haya personas, como hemos visto esta mañana con la ley del ERA, que pretendan justificar posicionamientos políticos en base a criterios técnicos que previamente no han querido modificar. Esperamos que no suceda lo mismo con esta ley de deporte, que es importante, como digo, como una herramienta al servicio de la igualdad de oportunidades en la que nuestro grupo parlamentario cree firmemente. Insisto en que manifestamos nuestro desacuerdo en una perspectiva de fondo que tiene la ley, pero confiamos en la voluntad que ha transmitido el grupo proponente de llegar a un consenso, de aceptar enmiendas y de negociar algo que es tan importante como el deporte, como una ley de deporte, que puede ser fundamental para el conjunto de Asturias.